Muchísimas gracias por conectarse. Los que no me conocen, soy Vero Azcue. Les agradezco estar en este espacio que está especialmente para ti. Como les prometí, el día de hoy vamos a tratar un tema que casi a la mayoría nos concierne. Es la sanación de nuestro árbol genealógico, la sanación de nuestros ancestros. A ver, díganme, ¿desde dónde me escriben? ¿Desde dónde me están viendo? Yo estoy desde Francia. ¿Desde dónde me ven? Buenos días. Bueno, veo muchos ojitos chocarreros que se han conectado. Díganme desde dónde me ven. Desde México. Saludos hasta México. Desde Estados Unidos. Saludos Estados Unidos. ¿Desde dónde más me ven? Bueno, como les decía, el día de hoy vamos a ver el tema, la sanación a nuestro árbol genealógico, a nuestros ancestros. Tal vez tú no lo sabes, pero estás en una reparación con algún ancestro. Desde Argentina, saludos a Argentina, desde Estados Unidos, muchos saludos a Estados Unidos, desde San Diego, muchísimas gracias por conectarse, en verdad, me siento muy agradecida tenerlos aquí a todos ustedes. Desde Madrid, saludos a Madrid, Bélgica, España, California, desde muchos países, Seattle, muchas saludos, desde Francia, aquí Chihuahua, saludos, México, muchísimas gracias por conectarse en verdad y por haber respondido presente a esta invitación que les hago. Bueno, vamos a empezar. Tal vez, como les dije en la invitación, tienes síntomas que te pueden alertar en que estás reparando o repitiendo a un ancestro. ¿Cuáles son estos síntomas? Tal vez estudiaste algo y no sabes ni siquiera por qué lo estudiaste. No te dedicas a lo que estudiaste, no te va bien en tu profesión. Tal vez incluso puedas sentir que no estás viviendo tu propia vida. Te puedas sentir como en una especie de desfasamiento de esta vida. O tal vez hay muchos problemas en tu vida que se repiten. El mismo patrón se repite una y otra vez. Estos patrones pueden ser tanto en el nivel profesional, pero también en amores o en otros ámbitos de tu vida. Esos ejemplos, si los sientes, son clásicos que estás reparando o repitiendo a un ancestro. Al estudiar nuestro árbol genealógico, bueno, podemos ver muchas cosas en él. Podemos ver los lazos afectivos, tanto positivos como negativos, que nos unen a estos ancestros. Podemos ver los lazos, lógicamente, inconscientes también, que nos unen a nuestro clan. Podemos ver las lealtades. En esas lealtades muchas veces hay secretos de familia. Podemos darnos cuenta al estudiar nuestro árbol genealógico, los escenarios que se repiten, lo que te decía hace rato, esos problemas que se repiten uno y otro y otro y otro, y dices, bueno, ya, ¿cuándo va a parar esto? Seguramente estás repitiendo. Si tú estás en una repetición o en reparación de tu clan, de tu núcleo familiar, de tus ancestros, siéntete bendecido, porque eres tú la que está poniendo luz a ese traumatismo, a ese conflicto que hubo en el pasado para ser reparado. Tal vez me dirás, ay, pues yo no quisiera. Cuando pones luz a eso, cuando eres consciente de lo que estás reparado, el problema se desvanece. Y al estar consciente, empiezas a vivir tu propia vida. Que eso es a lo que viniste aquí, a vivir tu propia vida. Bueno, pues dicho eso, tal vez te estés dando cuenta con estos síntomas que efectivamente puedes estar en reparación. Tal vez te preguntes, ¿y por qué voy a reparar algo? ¿Cómo se repara? Bueno, para reparar nos vamos a echar un clavado hacia el pasado. Poquitos años, más de 2 millones de años. Nos vamos a ir al pasado, al Homo sapiens, desde que el hombre está en la Tierra. ¿Por qué nos vamos hasta allá? Porque ahí empezó estas reparaciones. Te voy a explicar para que me puedas entender un poquito mejor. El hombre, desde hace 2 millones de años, pero tú también, tenemos 3 necesidades básicas. ¿Cuáles son? Comer,
tener un lugar donde vivir. Antes eran cavernas, cuevas, ahora es tu casa. Y una necesidad básica, trascender. ¿Por qué trascender? Si no hubiéramos trascendido, el hombre ya no estaría en esta tierra, nos hubiéramos extinto, simple y sencillamente. Pero para trascender, el cerebro humano tiene mecanismos de defensa. Yo no sé si tú viste, la semana pasada hicimos un directo y hablé de estos mecanismos de defensa que tiene nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, en donde explico más a detalle cuáles son estos mecanismos de defensa y en donde doy ejemplos que la ciencia ha descubierto de estos mecanismos que tenemos. Pero bueno, estamos en el hombre arcaico, en tu cerebro, que sigue siendo arcaico a pesar de tanta tecnología. Tenemos esas mismas necesidades: comer, resguardarse y trascender. Para trascender, lo que te decía, mecanismos de defensa están en tu mente, que se heredan, fíjate. Estos mecanismos de defensa se heredan hasta 4 generaciones. ¿Pero qué es el mecanismo de defensa de tu mente? Te lo voy a explicar para que podamos seguir entendiendo mejor estas reparaciones a tus ancestros. Un mecanismo de defensa que tiene tu mente, que es gracias a eso que hemos podido trascender, cuando hay un choque emocional. Imagínate, en tus ancestros, tu bisabuela, tu tatarabuela, tuvo un choque emocional, un traumatismo, algo que le dolió. Cuando sientes un choque emocional fuerte, ¿dónde lo sientes? En el pecho, en el estómago. Ese choque emocional es como una onda de energía que sube. Si no existiera ese mecanismo de defensa del cerebro, esta onda subiría tanto, pues que te da un ataque cardíaco. Afortunadamente existe este mecanismo. ¿Qué hace este mecanismo? Bueno, estamos compuestos de células y cada célula tiene neurotransmisores. Al subir esta onda, esta emoción fuerte, este trauma, el mecanismo de defensa viene a crear una especie como de parche que lo tapa, le dice: hasta aquí tú te quedas. Pero figúrate que este parche que se crea, los científicos han descubierto que se transmite a través del ADN. ¿Para qué se transmite a través del ADN? ¿De qué sirve este parche que se transmita? Adivina. Para trascender. ¿Y qué crees? Se puede transmitir hasta 4 generaciones adelante y tú ser el heredero de este shock emocional, de este parche, hasta 4 generaciones detrás tuyo. ¿Quieres saber por qué? Hasta 4 generaciones es mucho, ¿verdad? ¡Qué carga! Te lo voy a explicar. Tú, una parte de tu patrimonio genético estuvo en el vientre de tu abuela. Ay, chirriones, ¿cómo es eso que estuvo en el vientre de mi abuela? Déjame te lo explico. Tu mamá, cuando era un feto, cuando era de este tamañito, estaba en el vientre de tu abuela, ¿estamos de acuerdo? Pero tu mamá, con este tamañito, ya tenía el número exacto de ovocitos que iba a tener toda su vida. Así es que una parte de tu patrimonio genético estaba ahí, en el vientre de tu abuela. Y tu mamá, tu abuela, estuvo en el vientre de su abuela también. Entonces, estos parches que hablábamos al principio, que se heredan, son lo que hace que nos estemos reparando. ¿Te acuerdas al principio que yo te hablaba de unos síntomas de reparación? Cuando sientes que no estás viviendo tu propia vida, cuando no sabes ni por qué estudiaste algo, cuando esa profesión que estudiaste no te da satisfacción, no te da beneficios económicos, cuando los problemas se te repiten unos y otros, en el amor, en el dinero, en cualquier ámbito de tu vida. Seguramente estás reparando a un ancestro. ¿Para qué lo reparas? Para trascender. Ahora bien, fíjate que los pioneros de este transgeneracional fueron franceses. Está Marc Frechet, está Salomon Selem, está Anne Ansela. Estos fueron los pioneros, son doctores en psicología, en psiquiatría, que descubrieron los ciclos biológicos celulares. Quiere decir que estas células
tu ADN, eso que se transmite, tiene ciclos biológicos. ¿Para qué sirven? Para poner luz, para que se repare, para trascender, ¿vale? Muchas veces, no sé si has oído hablar, a mí me quedó muy marcado esas veces que lo he escuchado, cuando un recién nacido nace, decimos, uy, es un libro en blanco. ¿Un libro en blanco, en serio? No, hombre, nada de libro en blanco es ese recién nacido. Este bebé viene consigo su patrimonio genético, sus ciclos biológicos memorizados, tienen consigo una gran enciclopedia de muchos volúmenes, todas escritas por sus ancestros. Y él, tú, solo tienes una hoja en blanco de esa enciclopedia. Vive tu vida, haz tu historia en esa hoja blanca que está para ti. ¿Cómo? Tomando conciencia. Ahora sí, vamos a adentrarnos en el transgeneracional. Esto es un en vivo, mi perrita anda ladrando, así es que si la oyen, se llama Mimi, lo siento, en directo todo puede pasar. Bueno, vamos a entrar en el transgeneracional. En esta materia, en el transgeneracional, distinguimos 3 tipos de reparaciones: los dobles, los yacentes y los maestros. Hoy vamos a hablar de los dobles, porque tal vez tú estés en doble. Y los dobles, fíjate, que se dividen en 2 partes. Los dobles que reparan y los dobles que repiten. Reparar es para que el clan se sane y repetir es para dar luz a ese problema que hubo en el clan. Ahora sí, te voy a poner unos ejemplos de personas que han venido a consulta conmigo para que puedas ver un poquito más claro esta reparación y estas repeticiones. Yo les pedí permiso de presentar su historia. Lógicamente, no voy a decir nombres, no voy a decir nada, solo el conflicto para que puedas ver cómo se llega a esto, ¿vale? Vamos a poner, la primera historia es una historia de reparación. En esta historia de reparación le vamos a poner Paquito, ¿te parece? Bueno, Paquito llegó a consulta conmigo. ¿Su problema cuál era? Bueno, perdón, me fui leyendo un mensajito, después los voy a leer, con mucho gusto les voy a contestar. Paquito llegó conmigo a consulta con un problema. ¿Cuál era su problema? Me dijo, Vero, fíjate que siempre que hago un negocio, soy muy bueno para hacerlo crecer, pero en el momento en que mi negocio ya creció, algo pasa que, ¡paf!, todo se desmorona. O me transan, o el proveedor principal cierra y me quedo sin nada, o algo pasa que tengo al final que volver a comenzar desde cero. Y esto ya me ha pasado 3 veces en mi vida. Es mucho. Ok, aquí está claro que Paquito está en doble con algún ancestro. Al estudiar su árbol, me di cuenta que Paquito estaba en doble con su papá y el papá de Paquito en doble con su papá. Eran 3 generaciones, el abuelo, el papá y Paquito. Le pregunté, Paquito, ¿qué estudiaste? La respuesta fue, ay, estudié contaduría, pero la verdad ni me dedico a eso, no sé ni por qué estudié ni me gusta. ¿Te acuerdas de los síntomas? Una profesión que no sabes ni por qué estudiaste, pero la estudiaste y ni siquiera te dedicas a eso, es una reparación. Tal vez a ti te pase, tal vez estés reparando algo si estudiaste y no te estás dedicando a eso, y ni sepas por qué. Volvemos a Paquito. Al darme cuenta que Paquito estudia contaduría, que se dedicaba al comercio, Paquito me comentó también que su papá se dedicaba al comercio y que le pasaba lo mismo. Tenían esos ciclos biológicos memorizados del papá y Paquito. El abuelo no. El abuelo, me dijo, era una persona muy próspera con el dinero,
con los negocios. Al contrario, nunca perdió ni un solo peso. Paquito no estaba en repetición. Paquito estaba en reparación. A ver, una profesión de contaduría, ¿qué hacen los contadores? Tienen las cuentas justas. Ni un peso de más, ni un peso de menos. Las cuentas justas. ¿Qué está intentando reparar Paquito? De su abuelo. Le pregunté a Paquito con toda la pena, pero le dije, Paquito, tú estás en una reparación, eso está claro. Tú y tu papá están reparando al abuelo. Si tu abuelo fue próspero, tu papá no, tú tampoco, y se les está repitiendo eso, ustedes están reparando al abuelo. Y le dije, discúlpame si te hago esta pregunta, pero tal vez tu abuelo, ese dinero que hizo, no fue un dinero bien habido, no fue un dinero, entre comillas, honrado. Paquito se quedó un poco asombrado por la pregunta y me dijo, fíjate que sí, Vero. Mi abuelo se transó a todo mundo. Prestaba dinero y se lo cobraba 10 veces. Le quitó tierras a un chorro de gente. O sea, fue un... Entonces, y me dijo, incluso hasta lo amenazaban de muerte. ¿Te imaginas al papá de Paquito cuando veía hacer esto a su papá? En él creó un shock emocional. La amenaza de muerte al papá le dio miedo. Se generó culpa y tal vez vergüenza también. Por eso, inconscientemente, estas reparaciones no son conscientes, son inconscientes de nuestro cerebro arcaico. El papá de Paquito intentó reparar esto inconscientemente. La culpa, la vergüenza, todo eso que hacía el papá. Inconscientemente, y esos ciclos se le estaban repitiendo. Paquito, al ver que el papá tenía esos ciclos y que el abuelo fue así, estudió contaduría. Y dijo, siendo contador, las cuentas serán claras. Claro, esto es inconscientemente, no están conscientes de esto. En una reparación casi nunca estás consciente. Al estudiar Paquito contaduría, pues quiso tener las cuentas claras. A ver, ¿qué hicimos con Paquito? Lo primero y lo más liberador es saber qué estás reparando. ¿Qué pasó en tu árbol para ser reparado? ¿Qué te está diciendo tu árbol de reparar? Bueno, con Paquito hicimos un corte energético a través, yo soy programadora neurolingüística, a través de un lenguaje ericksoniano en un estado alfa donde las ondas cerebrales van más lento y podemos ir del consciente al inconsciente. Pudimos hacer un corte energético con su abuelo y con su papá. Y lo pudimos reprogramar para que esté viviendo su propia vida. No te voy a hacer el cuento muy largo. Bueno, esto hace ya fue unos añitos. Paquito trabajó mucho en sí mismo. Hace 4 años, no me acuerdo, montó otro negocio. Y hace poco que lo contacté para contar su historia, a ver si la podía contar. Me dijo, claro que sí. Y me dice, te quiero decir algo. No se me ha repetido. Tengo tiempo que mi negocio es próspero. Y lo mejor es que no tengo ese miedo, esa angustia de que se vaya a repetir esto que siempre se me repetía. Bueno, esta es la historia de Paquito, en donde estaba con una reparación en su clan, sanando su clan en reparación. Te voy a contar ahora la historia. ¿Cómo le vamos a poner? Es otra persona. Vamos a ponerle Paquito. Ya me gustó el nombre de Paquito. ¿Qué piensas? ¿Paquito que se llame? Paquito se va a llamar otra vez. Es otra persona que vino a mí. Él estaba en repetición. A ver, él es una persona muy científica. De hecho, vino a mi consulta un poquito por curiosidad. Tiene una mente muy amplia que a pesar de ese lado tan científico, tenía curiosidad de lo que yo hacía, ¿no? En las consultas. Él se enteró a través de su esposa de lo que yo hago. Bueno, le expliqué todo esto del árbol genealógico, de la importancia. Y fíjate que me dijo, yo estudié ingeniería, pero mi pasión es la música. A los 25 años, él ganó un premio como un músico. Él es un pianista extraordinario. De hecho, me regaló su CD y es un artista extraordinario. Cuando escuchas su música, se te pone la piel chinita y
Hay una emoción que transmite impresionante. Pero él me decía, yo soy un artista, yo soy un pianista y me siento frustrado porque no he podido expresar mi arte. Y estas fueron sus palabras. Un artista sin público no se siente lleno. Al estudiar su árbol, nos dimos cuenta que él estaba en repetición con su mamá. Figúrate que a su mamá no la dejaron expresar ese arte. Ella también era una gran pianista, pero en esa época su familia, ¿cómo? Un artista en la familia, para nada. Eran otras épocas. Ahorita, afortunadamente, ya tenemos esa libertad de ser quienes queremos ser. Pero entonces, Paquito tenía esa lealtad. ¿Te acuerdas al principio que hablábamos de la lealtad en el clan? Paquito estaba en lealtad con su mamá, y su mamá ya falleció, y esa lealtad le impedía expresar su arte y tener éxito en su arte. Lo mismo con un lenguaje ericksoniano, cortamos esa energía, ese lazo energético y esa lealtad con su madre, permitiéndole a él, desde la energía materna, expresarse, vivir su vida y sobre todo vivir su arte. 6 meses, él hizo un trabajo impresionante. Bueno, después de que hacemos esto en alfa, en un estado modificado de la conciencia, donde yo llevo a las personas, hay un trabajo también personal que hacer. Y yo, como buena maestra, les dejo mucha tarea. Paquito, los 2 Paquitos de hecho, hicieron todas sus tareas, quisieron sanar eso. 6 meses después, Paquito, el músico, el gran artista, que realmente es impresionante lo que hace, me llamó, me dice, hola Vero, ¿cómo estás? Te llamo, fíjate que, bueno, me dice, te quiero decir algo. Le pregunté, dime Paquito, dime. Me dice, voy a dar en 6 meses mi primer concierto de mi música. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Llevaba 40 años sin poder tocar. Era maestro de música, pero no estaba recibiendo el aplauso del público. No estaba como un artista tiene que estar expresando su música. Y ahí te va lo más impresionante de esto. Me dice, ¿sabes dónde voy a dar este concierto? No sé, Paquito, dime, ¿dónde vas a dar este concierto? Voy a darlo en España, en Sevilla. ¡Ay, qué bonito, qué bien! Le dije yo. Me dijo, no, Vero, en Sevilla es donde nació mi mamá. ¡Wow! Me quedé con mucha emoción, con mucha alegría hacia él, porque se logró desprender de esa lealtad que lo estaba aprisionando, finalmente, ¿no? Al cortar ese lazo energético de lealtad con la mamá, se permitió ser el músico que su mamá no pudo ser. Y ahora Paquito está haciendo otro proyecto impresionante en una ópera, imagínense. Su carrera de músico está alto. Cortó ese lazo energético, cortó esa lealtad. Es impresionante, ¿verdad? Cuando estamos en reparación o en repetición con un ancestro. Ahora, dicho esto, vamos a ver, para que tú puedas saber si estás en doble, si estás reparando, si estás repitiendo. ¿Te acuerdas los síntomas que dijimos? 1. Sientes que no estás viviendo tu vida. 2. Estudiaste algo y no sabes ni para qué lo estudiaste, ni te dedicas a eso. 3. No tienes éxito en lo que estás haciendo. 4. Los problemas se repiten una y otra vez. No importa qué tipo de problemas. Pueden ser problemas económicos, pueden ser problemas de amor, que de hecho en febrero, no sé si es el 20 o el 27, yo les mandaré la invitación, haré otro evento en amores difíciles para febrero, desde el transgeneracional, como siempre. Pero bueno, todas esas cosas te están indicando que tú estás reparando o repitiendo a un ancestro.
Ahora, ¿cómo reconocer al ancestro que estás repitiendo o reparando? Hay varias técnicas. Una son las fechas. Ahorita no te puedo explicar todo eso porque es inmenso de hacer, pero son las fechas de nacimiento y las fechas de defunción. También puede ser la profesión que tú ejerces. ¿Quién otra persona de tu clan está ejerciendo la misma profesión que tampoco le ha ido bien? Por ahí puedes tener una pista. Otro es tu nombre. Ay, Dios mío, ¿cuántas veces repetimos el nombre del abuelo, del hijo, del chiquitito y se lo ponemos ahora sí que a toda la raza? Cuando tienes el mismo nombre que tu mamá, que tu papá, que tu abuelo, que tu tío, ahí estás en doble con esa persona. Y algo tienes que buscar que estás intentando reparar o repetir. Otra cosa donde nos podemos dar cuenta que somos doble, cuando dices, es que es igualita a la abuela. Esos parecidos físicos impresionantes son un doble. Es que algo hay en el clan que está intentando ser reparado. Y eres tú la que recibió esa carga energética para reparar ese árbol. Siéntete bendecido, no es una carga. Siéntete bendecido porque eres tú el que está haciendo trascender a tu clan. Bueno, estas maneras son donde puedes tú saber si estás en doble o no estás en doble con algo. Y ahora, ¿cómo me libero? ¿Cómo doy luz? Lo primero, tomando conciencia. Tomando conciencia. No estás en la profesión que te gusta. ¿Por qué? ¿Por qué no estoy en esa profesión? ¿Quién de mi familia? ¿A quién estoy en doble? ¿Qué estoy intentando reparar? Abre los ojos, escucha a tu familia. Las historias que cuentan son esenciales para todo esto. ¿Qué otra manera tienes de reparar? Bueno, puedes consultar también a la persona que le hagas confianza, que es especialista en esto, en el transgeneracional y un corte energético en el estado alfa. El estado alfa te lo voy a explicar de rapidín. Es un estado en donde las ondas cerebrales se van más lento. Cuando nosotros hablamos, las ondas cerebrales van así, en la parte consciente. Cuando inducimos a la persona a un estado modificado de la conciencia, podemos llegar del inconsciente al consciente. Sacar lo que hay en el inconsciente y llevarlo a la luz de manera consciente. ¿De qué otra manera puedes reparar tu clan? Tomando conciencia. Fíjate, te voy a platicar algo. Ay, me pica la nariz. Eso de tomar conciencia. Las que son mamás, las que han tenido niños, o tal vez a ti te pasó de niña. Un niño, cuando tiene miedo del lobo, el lobo se le repite, se le aparece en miles de lugares. El lobo es la criatura más espeluznante del planeta. Casi siempre es negro, con ojos rojos, colmillos casi de mamut, y se esconde en todos lados. El inconsciente, de mucha imaginación, y se aparece en muchos lados. Cuando llevas a un niño y tiene la oportunidad de ver al famoso lobo, el lobo ya no se aparece, ya no le va a dar miedo, porque lo pudo ver y se da cuenta que finalmente se parece más a un perro, y un perro pues casi no da miedo, ¿no? Eso pasa también en tu inconsciente. Cuando ves lo que hubo en tu árbol familiar y lo llevas a la luz y lo hablas, eso pasa mucho en los secretos de familia. Los secretos de familia se empeñan a guardarlos, pero están ahí para dar luz, para hacerlos ver, haciéndolos ver, reparándolos, trascender. Entonces, ¿ves? Hay muchas maneras de poder identificar a quién estás reparando o repitiendo y también reparar esto, dando luz, tomando conciencia y responsabilizándote de tu propia vida. Te voy a dar un tip para, si no sabes qué profesión, si sientes que no estás en lo que deberías de hacer. Tal vez no sé, estudiaste arquitectura y tú querías hacer otra cosa. Para que vayas al origen de lo que tu esencia, de lo que tú quieres ser, hazte una pregunta. Hablo profesionalmente.
¿Te acuerdas qué querías ser cuando tú eras un niño o una niña? Antes de los 10 años. Ahí está tu verdadera vocación. Tal vez muchos querían ser bomberos. Tal vez no para apagar el fuego, pero para ayudar a las personas. Pregúntate, ¿qué querías? Recuerda qué querías ser y para qué querías hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera vas a poder reparar tu árbol estando consciente y sobre todo viviendo tu propia vida. La próxima semana les voy a poner un video de todas estas profesiones que reparan. Son muchísimas. En el ejemplo que te di de Paquito, que vino conmigo, por ejemplo, contador. ¿El contador qué hace? Lleva las cuentas justas. Repara una injusticia a nivel económico. Y todas las profesiones, casi todas, tienen detrás un significado en reparación. Si es que tú estás, les voy a poner un video con cada profesión y lo que repara cada profesión. Espero que les haya gustado esta pequeña charla que tuvimos. Voy a estar poniendo videos, voy a estar poniendo información para que te llegue. Si quieres, te puedes abonar, darle, ¿qué se hace? Abonar, ¿no? Darle a abonar y te llegarán alertas de los eventos que vamos a hacer y de los videos que pongo. Para febrero vamos a hablar siempre en este mismo tema, el transgeneracional, pero vamos a ver esos amores que matan, de esos amores que tantas canciones se han compuesto. Paquita, la del barrio, la primera que ha compuesto. Juan Gabriel, todos, si se fijan, muchos cantautores tienen canciones de desamor. Si tú has vivido o estás viviendo historias de amor conflictivas que se repiten una y otra vez, y nada más le cambias la cara, pero sigue siendo el mismo, te espero en febrero para, desde el nivel de transgeneracional y biodescodificación, ver por qué estás viviendo tantos amores difíciles. ¿Vale? Muchísimas gracias en verdad otra vez por haberme acompañado. Les agradezco muchísimo haber estado en esta pequeña charla que hice, en este videíto que se va a quedar grabado. Y otra vez muchísimas gracias. Se conectaron de muchísimos países y les agradezco en verdad con todo mi corazón poder compartir esto que tanto me gusta, esto que es mi pasión desde hace tantísimos años. Y esto que he estudiado tanto y que siempre estoy con sed, ¿no? De aprender más y más. Compartirlo contigo me hace ser feliz. Muchísimas gracias. Abónate si quieres a la página para que te lleguen los videos y sobre todo para que te lleguen los próximos eventos. En febrero, acuérdate, el Día del Amor. Vamos a ver los amores, pero los amores difíciles, esos que duelen. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias otra vez a todos por conectarse, por estar presentes. Les agradezco en verdad de todo mi corazón. Yanis, Cilia, Claudia, muchos saludos desde Honduras. Muchas gracias a ustedes, Elisa. Muchísimas gracias. Se conectaron de muchísimos países. Yo estoy en Francia, aquí es de noche, son las 19 horas. Bueno, ya no son las 19, empezamos a las 19. Fabián, muchísimas gracias por conectarte. Les agradezco en verdad a todos y los espero con más información. Si esto te interesa, descubre tu árbol, descubre qué estás reparando, qué estás repitiendo. Y bueno, ahora sí, ya los dejo disfrutar de su día, de su tarde, depende de qué lado del mundo nos encontremos. Y muchísimas gracias otra vez por conectarte y acompañarme en este video. Los espero en febrero. Amores difíciles y otros videos que voy a poner la próxima semana en las profesiones que reparan, ¿vale? Un beso a todos y muchísimas gracias otra vez. Que tengan un bonito fin de semana. Chao, chao.